Es el turno ahora de pasar donde Odalis Castillo, desde nuestros estudios a nuestras oficinas, para que nos diga el contenido de su reportaje de esta noche. ¿Cómo estás, Odalis? Buenas noches, Nuria. Sí, lista para presentar mi reportaje de esta semana. Qué bueno, cuéntanos. Hemos recibido algunas quejas de retrasos para el reconocimiento de los derechos de invención, los que son las patentes en el país, y queremos analizar qué implicaciones pudiera tener esto en República Dominicana. Veamos el reportaje. Bueno, ciertamente es un tema poco conocido, pero que no deja de ser interesante, así que adelante, Odalis. Una patente no es más que un derecho exclusivo que le da el Estado al propietario de la misma para evitar que terceros usen su invención de manera gratuita o no autorizada. Es por ello que multinacionales del área químico-farmacéutica, cuando les interesa un mercado, en este caso el dominicano, patentizan sus invenciones. Si las farmacéuticas multinacionales deciden no solicitar más patentes en República Dominicana porque ven que es prácticamente imposible, ese es un negocio que se le va a ir a los gestores. ¿Quién va a perder ahí? El Estado Dominicano, porque los gestores, es decir, las oficinas de abogados que manejan propiedad industrial, van a dejar de hacer negocio. Y se perdería mano de obra, inversión extranjera y grandes impuestos para el Estado Dominicano. Y lo que es más preocupante, se pondría en riesgo el reconocimiento de los derechos a la propiedad industrial, lo que constituye una violación al DERECAFTA, pues como consecuencia de este tratado se creó la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, con el objetivo de garantizar a los solicitantes de patentes de invención el respeto a su propiedad industrial, siempre que éstas se apeguen al artículo 1 de la Ley 2000, que establece los requisitos de patentabilidad que debe cumplir toda invención. Al recibir las denuncias de que existe un retraso en la entrega de patentes por parte de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial y que ha habido quejas de los gestores, que son los abogados que representan a las grandes compañías que procuran patentes en el país, contactamos a una examinadora de ONAPI, que supimos había detectado el problema a principios de este año, cuando encontró varias respuestas que a su requerimiento algunos gestores habían enviado a la institución para completar su expediente, pero en vez de seguir el curso normal, fueron archivadas, poniéndose en riesgo la vigencia de la solicitud. La auditoría que yo hice revela que de 265 solicitudes que yo había trabajado, 81 solicitudes tenían inconformidades. ¿Qué significa inconformidades? Que no habían sido trabajados de acuerdo, o habían sido dislocadas o no habían seguido el flujo normal del trabajo que está establecido en el procedimiento del examen de fondo de una patente de invención en el Departamento de Invenciones. 6 solicitudes de 2012. Estos expedientes fueron trabajados entre junio del 2010 hasta febrero del 2013 y correspondían a solicitudes desde el 2002. Hay que decir que cada interesado en una patente paga aproximadamente unos 30,000 pesos desde la solicitud hasta el examen de fondo, pero debe seguir pagando una tasa de mantenimiento anual por cerca de 12,000 pesos. La mayor recaudación en ONAPI tiene que ver con el registro de nombres comerciales y en lo que respecta a las patentes alcanza cerca de un 10% de la recaudación total. Estaríamos hablando de unos 25 millones de pesos aproximadamente, sería un 10% por patente. Algunas compañías se cansan en el proceso y no pagan las tasas de mantenimiento para mantener viva su solicitud, y a pesar de contar con un tiempo de gracia de 6 meses, sujetos a una sobretasa, dejan que el expediente caduque. Sí, él deja de pagar la tasa de mantenimiento cuando está en examen de fondo, que ya su solicitud es de dominio público. ¿Qué pasa? Que él ya no puede volver a introducir esa solicitud y por lo tanto pierde la patente y pierde la posibilidad de protección. Es decir, que según nos explica la señora Castellanos, al momento de la auditoría, solo del 2011 había 34 respuestas almacenadas en archivo, con altas probabilidades de llegar a caducidad, pero de haberse trabajado a tiempo ya fueran patentes hoy día. Lo grave de esto es que esto es una violación al DERECAFTA. ¿Por qué? Porque con este dislocamiento que está sufriendo mi trabajo a lo interno del Departamento de Invenciones, ¿qué se está impidiendo?
que las multinacionales del área química y farmacéutica les sean reconocidas sus derechos de patente. El director de ONAPI no está ajeno a la situación que plantea la examinadora y establece que no hay nada que temer en estos procesos, pues la ley les da un plazo entre la fecha de sometimiento de una patente hasta su concesión de entre 3 a 5 años. Siempre es posible algún retraso. De parte del solicitante puede haber un retraso de parte de la oficina y vuelvo, te insisto en esa parte. Si hay retraso atribuible después del DERECAFTA, atribuible a la oficina está en el deber de compensar si hay algún tipo de retraso y si se hace la solicitud de compensación. Según la visión del director de ONAPI, la compensación se refiere a una extensión del tiempo para trabajar el expediente, pero resulta que la compensación se refiere únicamente a patentes ya concedidas, no a solicitudes en trámite, y no aplica por lo menos en 25 de los casos detectados por la examinadora Rita Castellanos, ya que se trata de invenciones solicitadas entre los años 2002 a 2006, lo que significa que llevaban de 7 a 11 años a la fecha de realizarse la auditoría. Esto las hace estar fuera del plazo para obtener una patente referido por el director, que es de 3 a 5 años. Y otra cosa es que la compensación solo aplica a solicitudes a partir del 2007, según el párrafo 1, numeral 1 del artículo 2 de la Ley 42406 del 20 de noviembre del 2006. Las autoridades de ONAPI en la entrevista no tenían el dato específico de cuáles solicitudes habían caducado por motivo de los retrasos, pero defendieron que buscaron una solución a los expedientes detectados por la examinadora Rita Castellanos. Ese trabajo de ella fue distribuido y es un trabajo que quizá no se ha concluido, pero debe estar en proceso porque fue distribuido el trabajo que ella tenía. Refieren que ONAPI no tiene intención de que un proceso no sea culminado para que caduque y que los solicitantes deben dar seguimiento a sus expedientes. Es responsabilidad de cada cliente, de cada solicitante, mantener vigente su solicitud o mantener vigente su patente. Si el solicitante obvia realizar el pago dentro de los 6 meses estipulado por la ley, pues lastimosamente para la oficina, porque esta es una oficina que el norte nuestro, la visión nuestra es conceder patentes, no en ningún momento caducar una patente. Ahora bien, si usted no pagó la tasa establecida en el tiempo establecido, pues la misma ley establece que caduca. Aunque ONAPI establezca que no tiene una intención de que las patentes caduquen, hemos recibido denuncias de que existen grupos interesados en que las patentes no se otorguen en el país para beneficiarse con las invenciones sin pagar el royalty. Pero el director dice que esto es infundado. Yo no creo que tenga que haber ninguna oposición de parte de la farmacéutica nacional en que esa patente no se apruebe. Yo lo que creo que ahí lo que quisieran las farmacéuticas, la industria farmacéutica nacional, es tratar de que pronto cumplan los 20 años y que eso pase a ser de dominio público y que con esos mismos componentes, esa patente, tú puedas fabricar un producto local que tendría un costo más barato. Aunque la Ley 2000 de Propiedad Industrial en su artículo 27 da un plazo de 20 años improrrogables como vigencia de una patente, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en República Dominicana, no es después de estos 20 años que el invento es público, como quiere hacer entender el director de ONAPI, sino que según el artículo 21, numeral 1 de la misma ley, las solicitudes están abiertas al público a partir de los 18 meses de su presentación, lo que quiere decir que la fórmula y todos los datos de invención son de conocimiento público en ese momento y cualquier farmacéutica puede accesar a la información pudiendo usarla, bajo riesgo de que al solicitante le concedan la patente y demande al usuario no autorizado. ¿Qué te puedo decir con los farmacéuticos? Bueno, quisieran quizás que en algún momento algunas solicitudes que pudieran afectar, no sé, comercialmente algún producto que se esté vendiendo en el país, no se aprueben, pero no hay razón, derecho
y la oficina tampoco ha tenido presión en algún momento de que se vincula a un sector para evitar que otro sector, nada de eso no ocurre. Aunque la ley da potestad a cualquier persona interesada a presentar observaciones fundamentadas respecto a la patentabilidad de una invención, en ONAPI insisten en que no hay problemas de oposición por ningún sector del país en la concesión de las patentes. No obstante, pudimos tener acceso a algunos expedientes que elegimos al azar en el Departamento de Invenciones y resulta que vimos como elemento común la oposición a que se otorguen estas patentes de parte de Infadomi, institución que agrupa a las industrias farmacéuticas dominicanas. Un ejemplo de los expedientes que tienen oposición de Infadomi es el sometido en el 2002 por la multinacional farmacéutica Pfizer para patentizar la invención de una sal quiral a partir de mezclas racémicas. Tú tienes un procedimiento que te permite, a partir de una mezcla racémica, aislar el quiral, aunque sea en forma de sal, que es biológicamente activo, que va a producir a mejorar el tratamiento, que se puede utilizar en el tratamiento de una enfermedad. Tú tienes algo que va a ser de mucha importancia para la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque va a permitir fabricar medicamentos más puros que van a producir menos efectos secundarios y como consecuencia van a ser mucho más efectivos. Otro ejemplo es un expediente de solicitud de patente que hizo la compañía Abbott en el 2010 para un producto de dispensión sólida de drogas basadas en etil-urea. En este caso, lo único que están proponiendo es un vehículo que facilite la penetración del medicamento a nivel celular en el organismo que va a ser tratado, lo cual haría que el medicamento fuera mucho más eficiente. Quisimos saber a qué se debe que Infadomi se oponga a muchas de estas invenciones, que casualmente son de los expedientes que se denuncia estuvieron varados en ONAPI sin que se decida su futuro, a pesar de tener entre 7 a 11 años. Pero la directora ejecutiva de Infadomi ha estado muy ocupada, como también varios gestores o representantes de farmacéuticas con las que hemos conversado y que no se han decidido a una entrevista para la televisión, aun cuando son los afectados. Muchos de ellos están conscientes de la situación, pero no quieren echarse en contra a la institución con la que tienen que interactuar de manera obligatoria por su trabajo. Hay que decir que aunque las oposiciones no terminen causando que un expediente no logre una patente, sí pudieran incidentar el proceso para lograrlas, haciéndolo más largo, y las patentes que pudieran estar listas en 3 o 5 años tardarían más. Esto permite que cuando la patente venga a ser concedida, su tiempo de vigencia será menos, pues recordemos que el tope es 20 años contado desde el momento en que se solicitó. Así, aquellos que utilizan la invención terminarían pagando los derechos menos tiempo, un juego matemático que a muchos pudiera ser de conveniencia.